Cuando el caballero hubo terminado su relato, todos los presentes, jóvenes y viejos, declararon que se trataba de una historia noble. Harry Bailey exclamó con efusividad: «Esto va bien. El concurso queda abierto, y ahora veamos quién cuenta la siguiente historia. Señor magistrado, vos aceptasteis obedecer mis órdenes. Ahora cumplid vuestra promesa». «Desde luego», respondió el magistrado. «No pienso romper mi acuerdo. Una promesa es una deuda, y siempre cumpliré mi palabra. Las leyes que hacemos para otros debemos obedecerlas nosotros mismos». Y sin demora comenzó su relato. En Siria vivía una vez una compañía de mercaderes que tenían tanto éxito que sus especias, satenes y telas de oro se enviaban a todas partes. En el curso de sus negocios pasaron algún tiempo en Roma. Cuando regresaron a Siria, el sultán los mandó llamar, como era su costumbre cuando viajaban al extranjero, para conocer otros reinos y enterarse de las maravillas que habían visto. Los mercaderes le hablaron mucho de Roma, de la grandeza de los edificios y de la magnificencia del emperador, pero el principio y el fin de todas las historias era doña Constanza, la hermosa hija del emperador. «Nunca hubo una doncella igual desde que el mundo es mundo», dijeron. «Es la mujer más bella del mundo, y sin embargo no tiene un ápice de soberbia. Es joven, pero no tiene nada de infantil. Es amable y caritativa. Es la encarnación de la cortesía, y su corazón es la mismísima morada de la pureza». Los mercaderes regresaron a sus hogares, pero sus palabras no desaparecieron de la memoria del sultán. De día y de noche pensaba en la hermosa doncella y al final mandó llamar a su gabinete y les encargó que, por su lealtad, le consiguieran a Constanza como esposa. Los consejeros no sabían qué hacer. «Señor, nosotros somos fieles servidores de nuestro bendito profeta Mahoma, y mucho nos tememos que ningún gobernante cristiano daría a su hija en matrimonio a alguien que obedece las leyes del profeta». Pero el sultán solo respondía: «Me bautizaré antes que perderla. Guardaos vuestros miedos y traedme a Constanza». Entonces hubo muchos viajes de aquí para allá, se enviaron embajadores al emperador y al papa y a hombres de renombre en la iglesia o en la caballería, y se enviaron embajadores de su parte a Siria. El sultán aceptó convertirse al cristianismo si con ello obtendría a Constanza, y finalmente, después de muchos debates y discusiones, se decidió que, en beneficio de la verdadera fe, la hija del emperador se convirtiera en la esposa del sultán. Entonces se difundió por toda Roma la orden del emperador de que todos los habitantes de la ciudad rezaran fervorosamente para que el viaje y el matrimonio arribaran a buen puerto. Constanza lloró desconsoladamente por tener que alejarse de su hogar y de sus amigos para vivir entre un pueblo bárbaro y convertirse en la esposa de alguien a quien no conocía, pero el decreto fue aprobado. Ella dijo dócilmente: «Que Cristo me dé la gracia de obedecer su voluntad». Se puso a trabajar con dolor de corazón para prepararse para el matrimonio. Cuando llegó el día de embarcarse, se despidió de todos y subió a bordo. Y con ella iba una larga comitiva de señores y damas y caballeros y obispos, y también un gran cargamento de oro como dote. La malvada madre del sultán había hecho todo lo posible para oponerse a la voluntad de su hijo. Cuando vio que esto era inútil, planeó llevar a cabo con engaños lo que no podía lograr por medios honrados. Una noche convocó en secreto a sus propios consejeros, y cuando hubieron llegado tomó asiento y así habló: «Señores míos, todos sabéis que mi hijo está a punto de demostrar su falsedad a las leyes que Dios dio por su bendito profeta Mahoma, pero en cuanto a mí, arrancaré la vida de mi cuerpo antes que el Corán de mi corazón. Si seguís mi consejo, os prometo que moraremos seguros en la tierra hasta el fin de nuestros días, y después alcanzaremos todas las alegrías del cielo». Cada uno juró solemnemente que la apoyaría y que persuadiría al mayor número posible de sus amigos para que hicieran lo mismo. Y entonces ella reveló su cruel complot. «Primero, dejaremos que nos bauticen como cristianos. Algo de agua fría no nos hará daño. Y después daré un banquete. Y la esposa del sultán se pondrá tan roja que se necesitará toda una pila de agua para lavarla de blanco». Tal como la malvada mujer había planeado, así sucedió.
fue al palacio del sultán y dijo con fingida tristeza: «Hijo mío, me apena profundamente haber sido pagana durante tanto tiempo. Ya no creeré en Mahoma y estoy dispuesta a ser bautizada por un sacerdote cristiano. Y concededme», dijo suplicante, «hacer una fiesta para los cristianos. Si vienen a verme, haré todo lo posible por complacerles». El sultán se alegró tanto que apenas sabía qué decir. Cayó de rodillas ante ella y con gran alegría le dio las gracias de todo corazón. Cuando los cristianos desembarcaron, todo el reino sirio salió a recibirlos. Había grandes multitudes de sirios y romanos, todos vestidos con sus más ricas ropas, pero la más brillantemente ataviada de todos era la madre del sultán. Y ciertamente ninguna hija podría haber sido recibida con más ternura que la gentil Constanza por este enemigo que conspiraba noche y día para su ruina. Y en cuanto al propio sultán, no hay palabras para describir la alegría con que recibió a su hermosa y joven esposa. Poco después llegó el momento en que la madre del sultán iba a agasajar a los cristianos. Ciertamente ella había cumplido su palabra, pues las mesas estaban repletas de manjares procedentes de todas partes del reino y de muchos reinos lejanos de la tierra de Siria. Pero de repente se dio la señal y casi en un instante el sultán y todos los cristianos presentes en la mesa cayeron muertos excepto Constanza. La sultana, que con el asesinato de su hijo se había hecho dueña del reino, arrojó aquel mismo día a la indefensa Constanza a una nave sin timón y la echó al mar. «Vete a Italia como buenamente puedas», gritó despiadadamente. La dote que Constanza había llevado consigo fue puesta a bordo del barco y por la benevolencia de alguien se añadió una provisión de ropa y comida. Cuando Constanza se encontró sola en alta mar, se arrodilló y, haciendo sobre su pecho la señal de la cruz, suplicó lastimosamente: «Oh, Santo Cristo, quédate conmigo y cuando llegue el día en que las aguas tormentosas me traguen, guárdame, te lo ruego, de los poderes del mal, y llévame a tu bienaventuranza eterna». Pasó un día tras otro hasta que transcurrieron más de 3 años. Aquel que la había salvado de la matanza en el festín cuidaba ahora de ella y la protegía de todo mal. El barco siguió navegando más allá de los mares de Grecia, y al final atravesó el estrecho que separa el país moro de España y se adentró en el ancho océano. Una mañana se acercó a la lejana Northumberland y, alzándose sobre la orilla, Constanza vio un castillo. Un viento tempestuoso empujó al navío contra un banco de arena y tan rápido fue que ni siquiera la subida de la marea pudo liberarlo. El condestable del castillo vio el naufragio y bajó a la orilla. Allí estaba el barco destrozado, golpeado por las olas, y en su cubierta la mujer exhausta y sola, y con ella el gran tesoro que había sido su dote. Suplicó compasión, y el buen condestable la llevó con ternura a la orilla. Cuando sus pies tocaron tierra por primera vez, se arrodilló y dio gracias a Dios con corazón agradecido por la clemencia que le habían mostrado. Mientras ella se arrodillaba y oraba, el condestable, de pie a un lado, se asombraba, pues él y los suyos eran paganos, al igual que toda la gente de aquella parte de la tierra. El condestable la llevó a casa junto a su buena esposa Hermegilda, y aquellas amables gentes se sintieron tan apenadas al ver la difícil situación de la forastera que lloraron de compasión y le prometieron que podría quedarse con ellos todo el tiempo que quisiera. Ella no les dijo quién era ni de dónde venía, pero era tan amable y atenta y estaba tan dispuesta a servir y complacer a todos los que se acercaban a ella, que todos los que la miraban a la cara no podían sino quererla, lo deseara el condestable o no. Hermegilda quería a Constanza como a su propia vida, y sucedió que Hermegilda y Constanza se arrodillaron juntas y ofrecieron sus oraciones al Dios de los cristianos. Los paganos habían invadido toda aquella parte del país y la mayoría de los britanos cristianos habían huido a Gales. Algunos pocos quedaban aquí y allá en el país, pero no se atrevían a reunirse para adorar a Dios, ni se atrevían por nada a declararse seguidores suyos. No lejos de la puerta del castillo había 3 de estos, y uno de ellos era viejo y ciego. Un día de verano, el condestable, su esposa Hermegilda y su huésped Constanza caminaban juntos hacia el mar, cuando se encontraron con aquel ciego, encorvado y viejo y con los ojos bien cerrados. «¡Por el amor de Dios!», exclamó, «devolvedme la vista.
«Oh, señora Hermegilda, abridme los ojos, por amor de Cristo». Entonces Hermegilda temió que su marido oyera el santo nombre y la matara, pero Constanza le dijo que fuera valiente y curara al hombre si tal era la voluntad de Dios. Dios le dio el poder de abrir los ojos del ciego y el condestable gritó asombrado: «¿Qué significa todo esto?». «Señor», respondió Constanza con valentía, «esto solo muestra el poder de Cristo para ayudar a su pueblo a escapar a las garras del maligno». Y luego le habló de la fe cristiana con tanta claridad y seriedad que antes de que se pusiera el sol, el condestable también se había convertido en un humilde seguidor de Cristo. En la ciudad, no lejos del castillo, vivía un caballero pecador. Cuando Constanza rechazó su malvado amor, él juró que acabaría con ella con una muerte vergonzosa. Una noche en que el condestable no estaba en casa, el caballero se acercó como una serpiente venenosa a la habitación donde Hermegilda y Constanza dormían. Se deslizó sigilosamente hasta la cabecera de la cama y con un movimiento silencioso degolló a Hermegilda. Constanza, cansada de sus oraciones y vigilias, durmió tranquilamente y no se despertó ni siquiera cuando el asesino puso el cuchillo ensangrentado a su lado. El condestable no se demoró mucho, sino que regresó a casa pronto y alegremente, pues el rey Ala iba a ser su huésped. Y cuando oyó la lamentable historia, se la contó a su rey y también le habló de la llegada de Constanza a su tierra en un barco extraño, sola en el mar. El caballero declaró que ella debía de haber cometido el cruel hecho, y Constanza se sintió tan abrumada por la pena, el miedo y la estupefacción que permaneció casi en silencio ante el juez y no tuvo palabras que decir sobre su propia inocencia. Sin embargo, cuando el rey contempló su rostro puro, no pudo sentir más que compasión. El pueblo también declaró que ella nunca podría haber sido culpable de tal maldad. «Es pura y amable», decían, «y amaba a la señora Hermegilda como a su propia vida». Y lo mismo decían todos los habitantes del castillo. Al rey le habría gustado comprobar su inocencia o culpabilidad en un juicio por combate, pero la hija del poderoso emperador estaba sola, sin un amigo que le sirviera de paladín. El rey sintió tanta lástima que las lágrimas le brotaban de los ojos, pero había que hacer justicia y dijo: «Traedme un libro, y si este caballero jura solemnemente sobre el libro que Constanza fue la asesina de Hermegilda, se nombrará inmediatamente un juez para juzgarla». Llevaron el libro y el caballero puso la mano sobre él con audacia. El libro contenía los escritos de los 4 evangelistas, y cuando el malvado hombre hubo tocado el sagrado volumen y declarado bajo solemne juramento que Constanza era una asesina, cayó de repente al suelo como una piedra, golpeado por una mano invisible, y se oyó una voz que decía: «¿Has agraviado a la hija de mi santa iglesia?». Ante semejante maravilla, todo el pueblo quedó estupefacto y todos, salvo Constanza, permanecieron en pie con un miedo mortal por lo que pudiera suceder. Entonces Constanza habló al rey y a toda la gente del dios al que adoraba, y sucedió que el rey Ala y muchas de las gentes del lugar renunciaron desde aquel día a su culto pagano. El malvado caballero fue ejecutado y, pasado un tiempo, el rey Ala tomó por esposa a la bella Constanza. Todo el mundo se alegró de la boda, excepto Donegilda, la madre del rey. Se enfadó porque su hijo eligió como reina a una mujer extraña, venida de no se sabe qué rincón del mundo. Sin embargo, hubo una boda y un gran banquete con bailes y cantos. Poco después de la boda, el rey Ala se vio obligado a ir a Escocia para enfrentarse a sus enemigos. Antes de partir, llevó a su esposa a un obispo que también era su condestable y le ordenó que la vigilara y la protegiera hasta su regreso. Y sucedió que Constanza dio a luz a un niño y entonces el obispo envió un mensajero y le ordenó que cabalgara a toda velocidad para llevar a su rey la feliz noticia de que Constanza era madre de un hermoso niño. El mensajero se preocupó más de su propio provecho que de su deber y pensó: «Si me desvío un poco de mi camino, podré llevar también la alegre noticia a la madre del rey y ganar así una doble recompensa». Así pues, este siervo infiel se desvió de su camino y fue a la casa de la madre del rey. «Señora», le dijo, «tengo una noticia que os hará feliz y dichosa y os hará dar 100.000 gracias a Dios. Mi señora reina es madre feliz de un hermoso niño
y toda la tierra se regocija de punta a punta. Ved, señora, aquí está la carta sellada con la noticia, y debo llevarla tan pronto como pueda para que también el rey se regocije con las buenas nuevas. Si queréis enviarle un mensaje, prometo serviros fielmente día y noche. «Es tarde y no tengo recado de escribir», respondió Donegilda. «Espera y descansa hasta la mañana. Entonces tendré listo un mensaje para el rey». Agasajó al mensajero con vino y cerveza, y mientras él dormía la mona, ella sustrajo furtivamente la carta de su cofre y con maldad preparó otra para ponerla en su lugar y la firmó con el nombre del obispo. Esto es lo que decía la carta falsificada. La reina tiene un hijo, pero no es un bebé propiamente humano, es una criatura tan horrible y diabólica que nadie en el castillo se atreve a acercarse a ella. La madre de un niño así es, sin duda, nada menos que un demonio. Cuando el rey leyó esta carta, se le encogió el corazón, pero no habló a nadie de su angustia. Escribió una carta a su obispo y se la entregó al mensajero. En ella decía: «Hágase la voluntad de Dios. Custodiad al niño, sea bueno o malo, y proteged a mi esposa hasta que yo vuelva a casa. Sea lo que fuere, bienvenida sea la voluntad de Dios». Selló esta carta llorando amargas lágrimas de dolor, y pronto el mensajero siguió su camino. El criado desleal no quería quedarse sin el buen vino y la cerveza de la madre del rey, por lo que se dirigió inmediatamente a su morada. Ella lo recibió como la vez anterior e hizo todo lo que pudo para complacerle y entretenerle. Él bebió tan copiosamente como en su primera visita y de nuevo se quedó dormido. La carta que le había sido confiada fue sustraída de su cofre y en su lugar se colocó una que decía: «El rey ordena a su condestable que expulse del reino a Constanza, la ya antigua reina. Debe ponerla a ella, a su hijo y todo lo que es suyo a bordo del barco en el que vino y hacerlo zarpar, así como advertirle de que nunca más ha de ser vista dentro de los confines del reino. Todo esto deberá hacerlo antes de que transcurran 3 días y un cuarto de marea, y si no lo consigue, perderá su cabeza». Tal era la carta que el mensajero desleal llevó al obispo, y cuando el buen hombre la leyó, exclamó: «¡Oh, Dios poderoso! ¿Cómo es posible que permitas que perezca el inocente y prospere el malvado? ¡Ay de mí! Debo convertirme en verdugo de la buena Constanza o morir una muerte vergonzosa. No hay escapatoria». En todo el reino hubo llanto de jóvenes y viejos, pero al amanecer del cuarto día, Constanza, con el rostro pálido como la muerte, bajó por el sendero y se dirigió al barco. Cuando llegó a la orilla, se arrodilló sobre la arena y rezó: «Señor, todo lo que me envíes lo aceptaré de buen grado». Y a los apesadumbrados que la rodeaban les dijo: «Aquel que me libró de una falsa acusación cuando llegué a esta tierra, también puede cuidar de mí en el ancho océano, aunque yo no vea cómo. No es menos fuerte que antes. Confío en él y en su madre, y esa confianza es para mí timón y vela». El bebé estaba llorando en sus brazos. «Tranquilo, hijo», murmuró ella, y luego levantó los ojos al cielo. «Madre María», exclamó, «tu hijo fue torturado en una cruz y tú viste todo su tormento. Ningún sufrimiento puede compararse con el tuyo, porque tu hijo fue inmolado ante tus ojos, y mi hijo está vivo». «Oh, pequeño», dijo a su niño, «¿cuál es tu culpa? Nunca has pecado. ¿Por qué te quita la vida tu cruel padre?». Luego, volviéndose hacia el condestable, le suplicó: «Oh, querido y bondadoso obispo, ¿no podéis dejar que mi hijo se quede aquí con vos? Si no os atrevéis a salvarlo, besadlo una vez en nombre de su padre». Ella miró largamente al suelo y dijo en voz baja: «Adiós, cruel esposo», y caminó hacia el barco, haciendo callar a su hijo mientras avanzaba. Cuando llegó a la orilla, se persignó humildemente, se despidió de la muchedumbre y subió a bordo. Había comida y ropa en abundancia, pues ni siquiera su despiadada enemiga se atrevió a despacharla sin ellas. Pero ella y su bebé se encontraban en el anchuroso mar, sin nadie excepto aquel que estaba arriba para cuidarles y darles consuelo. Poco después, el rey Ala volvió a casa y pidió al condestable que acudiesen la reina y su hijo. Un escalofrío le recorrió el corazón al buen obispo, pues vio que en alguna parte había habido traición. Contó al rey la lamentable historia y dijo tristemente: «He aquí, señor rey, vuestra carta y su sello. Afligido, pero bajo pena de muerte,
he prestado mi mejor obediencia a vuestra voluntad. El rey ordenó que el infiel mensajero fuera llevado ante él y bajo pena de tortura confesó dónde había pasado la noche cuando iba de camino. Así, paso a paso, el rey fue desentrañando toda la triste historia y supo que era su propia madre quien, faltando a la lealtad que le había jurado a él y a su gobierno, había llevado a su amada esposa a la muerte. «Sea ella mi madre o mi más encarnizado enemigo», dijo el rey Alá, «ninguna acción como esta quedará impune». E inmediatamente mandó ejecutar a la malvada mujer. Pero noche y día el solitario soberano se afligía por su esposa y su hijo. Constanza estuvo 5 largos años a la deriva por el mar, pero Dios misericordioso la tenía a ella y a su hijo en su amoroso pensamiento y la mantuvo a salvo de todos los peligros. El barco flotaba unas veces hacia el este y otras hacia el oeste. A veces viraba y se dirigía hacia el norte. Luego, empujado por alguna corriente o por un viento cambiante, se alejaba hacia el sur. A través del estrecho camino entre Marruecos y la tierra de España, fue llevado lejos, muy lejos, hacia el este. Y he aquí que en su camino apareció una poderosa nave, toda engalanada con estandartes y escudos de vencedores. Un senador romano estaba al mando, y cuando vio a la mujer solitaria en la extraña embarcación, la llevó a su propia nave y la condujo a ella y a su hijo ante su esposa en Roma. La desconocida no quiso contar nada de su pasado, y así, aunque durante mucho tiempo vivió en la familia del buen senador, nadie adivinó que era hija del poderoso emperador. En la lejana Britania no se olvidó el dolor por su pérdida. Noche y día el rey Alá lloraba a su esposa. Además, tenía otros motivos de tristeza, pues era culpable de la muerte de su madre. Finalmente hizo voto de ir a Roma, pues pensaba que, después de haber obedecido los mandatos del Papa en lo grande y en lo pequeño, podría aventurarse a esperar que Jesucristo le perdonara su pecado. Cuando se supo en Roma que el rey Alá estaba por los alrededores, entonces el noble senador y muchos otros hombres de rango salieron con un deslumbrante séquito a recibir al regio caminante. Se le rindieron muchos honores y para corresponder a las cortesías, el rey Alá ofreció un banquete en el que abundaron todos los lujos del mundo. El pequeño hijo de Constanza iba a ser llevado al banquete, y mientras su madre lo vestía con sus mejores galas, le dijo que hiciera lo que ella le mandara. «Ponte a la vista del rey», le indicó, «y mírale fijamente a los ojos. En otro tiempo me pareció un hombre bondadoso. Puede ser que aún tengas esperanzas de su compasión». Luego besó a su hijo y lo dejó marchar. El niño obedeció a su madre, y Alá, fijándose en el hermoso niño que lo miraba con tanto interés, preguntó quién era. «Eso es algo que no puedo decir», respondió el senador. «Todo lo que sé es que su madre es una mujer tan buena como la que vive en la tierra de Dios». Y luego contó la historia de cómo, navegando a casa victorioso contra los sirios, habiendo luchado por orden del emperador, se había encontrado con un extraño barco sin nadie a bordo, excepto este niño y una mujer sola. Enseguida el rey Alá olvidó la noble compañía, olvidó el festín, y solo recordó lo parecido que era el rostro del hermoso niño al de su reina perdida. ¿Podría ser la madre del niño mi esposa?, reflexionó, y luego se reprendió a sí mismo por su ociosa insensatez. «Mi esposa murió hace mucho tiempo», pensó con severidad, pero en su corazón surgió la trémula esperanza. «Fue en un barco solitario donde la llevaron a mi país. ¿No será que Cristo, que la salvó una vez, la ha tenido bajo su cuidado por segunda vez?» Apenas pudo esperar a que los invitados se despidieran y, en cuanto se fueron, regresaron a toda prisa a casa con el senador. Constanza fue invitada a recibir al rey. Permaneció ante él temblorosa, desvanecida, silenciosa, pálida como la muerte, pues en su corazón se mezclaba el antiguo amor por él con la pena y con la justa ira por su crueldad, y no tenía palabra que decir. Pero al primer vistazo el rey Alá conoció a su esposa. Se relató toda la triste historia y el rey juró solemnemente que, así como esperaba que Dios se apiadara de su alma, él era tan inocente de tan cruel traición como lo era Mauricio, su hijo aún niño. Y ahora, cuando Constanza descubrió que podía creer que él era inocente y que su amor por ella era puro y fuerte como en los primeros tiempos en la lejana Northumberland, hubo tal felicidad en los corazones de aquellos dos
como nunca antes la habían sentido los mortales en este mundo. Aún hubo más alegría, pues por deseo de Constanza, el rey Ala organizó un banquete al que el poderoso emperador fue invitado a asistir humildemente. El emperador aceptó la invitación, y cuando llegó el día, el rey Ala y la reina Constanza salieron a recibir a su invitado con la ilusión de la felicidad que se avecinaba. Cuando la reina se acercó al rostro del emperador, se bajó de su palafrén, cayó mansamente a sus pies y exclamó: «Padre, soy vuestra Constanza. ¿Habéis olvidado a vuestra hija menor? Yo soy Constanza, a quien una vez enviasteis a Siria. Fui arrojada al mar salobre y condenada a morir. No me enviéis más a tierras paganas, sino agradeced aquí la gentileza de mi señor». En la reunión se mezclaron la tristeza y la alegría, pero pronto se olvidaron todas las penas y nunca hubo una fiesta tan llena de felicidad. Al cabo de muchos días, el rey Ala y su reina regresaron alegres a su lejano reino, y allí vivieron tranquilos y en paz. Y cuando llegó el momento en que Dios se llevó al rey Ala del mundo al cielo, Constanza se dirigió a Roma, y allí, junto con su padre y sus amigos de antaño, vivió como una santa y haciendo obras de caridad. Y cuando el emperador falleció, el niño Mauricio, ya convertido en un hombre fuerte, sabio y robusto, ocupó el trono.